ha venido hablando acerca de la elección, de la predestinación. Y también hemos dicho en otras ocasiones que hay personas que no les gusta hablar de esta doctrina, porque dicen que crea confusión, que trae polémica. Aún en el tema que tenemos, que le hemos puesto a esta exposición, un ejemplo histórico de elección divina, tal vez alguien encuentre alguna objeción a esto. Si quiere cambiarle de título, no hay problema, puede ponerle un ejemplo claro de la gracia de Dios, o un ejemplo claro del amor divino, porque en esencia, hermanos, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es expresión del amor eterno de Dios. Y eso lo encontramos en toda la Escritura. Desde de principio a fin se manifiesta el amor de Dios. Aún en la creación del hombre vemos el amor de Dios. Porque Dios podía Él existir por sí mismo como había existido desde la eternidad, pero Él quiso manifestar su amor creando al ser humano en un mundo que Dios había formado, que Dios había creado, en donde se manifiesta su gloria, sus maravillas. Por eso vamos a ver aquí este tema, hermanos, con mucha reverencia, con mucho cuidado, para apegarnos a lo que dice la palabra y no especular y no tratar de introducir algo que sea ajeno a la palabra. Por eso, como el apóstol Pablo también manifiesta cuando toca este tema, él lo hace con mucha reverencia y lo hace sobre todo, como dice ahí, con tristeza en su corazón. ¿Por qué lo hace con tristeza? Vamos a ver por qué. Primeramente, entonces, vamos a hablar acerca de la genuina tristeza del apóstol Pablo, aquí en los versículos 1 al 5. Voy a leer nuevamente estos primeros 5 versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Por qué el apóstol Pablo está triste cuando va a tocar este tema? Porque él dice, yo mismo quisiera ser anatema, yo mismo estaría dispuesto a ser separado de Cristo, yo mismo estaría dispuesto a que mi nombre se borrara del libro de la vida, dice, con tal de que mis hermanos según la carne reconocieran a Jesús como el Mesías. Hermanos, qué tremenda declaración de parte del apóstol Pablo. Y lo está diciendo desde su corazón, no nada más de labios para afuera. Lo está diciendo desde su corazón. ¿Por qué? Porque él amaba a sus hermanos judíos. Pero a la vez él estaba consciente que ellos estaban rechazando, la mayoría de ellos estaban rechazando a Jesús. Él, hermanos, es sincero. Por eso dice, Dios mismo es testigo de lo que estoy sintiendo en mi corazón, de esa tristeza que es de lo más profundo de mi corazón. Hermanos, y esa tristeza, yo creo que es la tristeza que Dios da a sus hijos cuando ven que el pecado está imponiéndose a veces en el mundo, cuando ve lo que pasa a su alrededor, cuando ve que con sus amigos, con sus vecinos, aún en su misma familia, ¿verdad? El pecado va ganando terreno. Eso trae tristeza a nuestro corazón. Dios mismo es testigo de esa tristeza y Dios mismo produce esa tristeza. Aún nosotros mismos cuando caemos en pecado, cuando ofendemos a Dios, también, hermanos, se produce
tristeza en nosotros, pero es una tristeza, como dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para vida. Porque también hay tristeza para muerte. Sí, hay personas que se entristecen y aún se deprimen, pero no se tornan a Dios y muchas veces mueren en esa condición de tristeza, de abatimiento. Mientras que la palabra de Dios dice que aún si el justo cae, ¿qué dice? Dios lo levanta, Dios nos levanta. Es una tristeza y un dolor constante que el apóstol Pablo está sintiendo. No es nada más a veces, sino constantemente. Por eso, hermanos, ese sentimiento le llevaba al apóstol Pablo a predicar el evangelio, primeramente a sus hermanos de raza. Y luego cuando es rechazado por sus hermanos de raza, por sus hermanos según la carne, dice él va a los gentiles. Y él trata de alcanzar a lo más que puede. Aún en su propósito, en su deseo, no solamente era ir a Roma, sino ir hasta España. ¿Qué es lo que lo motivaba a ello? Decía él, el amor de Cristo me constriñe. Pensar en cuánto me amó Cristo. Eso me motiva, eso me impulsa a llevar a que conozcan a Cristo a otras regiones, a otras partes del mundo. Vemos cómo aquí entonces las motivaciones del apóstol Pablo es primeramente su amor a Cristo, su amor a Dios, pero también su amor a sus hermanos judíos, a sus hermanos de nación, pero también su amor a los gentiles, su amor a la humanidad. Y es que, hermanos, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Pablo lo sabía, y por eso él, hermanos, llevaba el evangelio a lugares en donde Cristo no había sido predicado. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo manifiesta un amor sacrificial, porque deseara yo mismo, dice, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y este amor sacrificial, primero lo manifestó Moisés allá en Éxodo. Si vamos a la Biblia, buscamos en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 33. Éxodo 32, versículo 30 al 33. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hermanos, Moisés amaba tanto al pueblo de Israel que le dolió a él primeramente cuando el pueblo de Israel pecó al hacerse un becerro de oro. Y Dios trajo mortandad en medio del pueblo. Y por eso, hermanos, Moisés intercede delante de Dios. Y está dispuesto, dice, aún de que su nombre sea borrado del libro de la vida, con tal de que Dios perdone a su pueblo, con tal de que Dios no destruya al pueblo de Israel. Pero Dios le dice que Él va a raer a aquel que pecare. Dios es justo y Él no va a hacer que otros paguen por los demás. Solamente su Hijo Jesucristo era el único que vino a hacer eso y lo llevó a cabo. También, hermanos, sobre todo Jesucristo mismo, vemos cómo Él experimentó esa separación del Padre. Allá en Isaías 53, versículo 4 y 5, si buscan en sus Biblias Isaías
capítulo 53, que es un pasaje muy conocido, que habla acerca del Mesías, que está describiendo incluso cómo Jesús iba a ofrendar su vida y a llevar el pecado nuestro. Isaías 53, versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el que sí pudo responder por su pueblo y llevar sobre sí los pecados de su pueblo y pagar por los pecados de su pueblo y aún experimentar esa separación con Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso allá en Mateo 27, 45 y 46 dice que después de mediodía hubo tinieblas sobre la faz de toda la tierra. Y a la hora tercera, dice que hubo tinieblas sobre la faz de toda la tierra, pero sobre todo dice que Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nuestros pecados hacen división, hacen separación entre nosotros y Dios. Interrumpen esa comunión con Dios. Y por eso Jesús llevó sobre sí nuestros pecados en el madero. Y por eso Él experimentó esa separación con el Padre por unos instantes, por unos momentos. ¿Por qué? Porque es lo que produce el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús ahora, hermanos, por Él ahora es que tenemos vida eterna. Por Él es que ahora el Padre, en lugar de darnos muerte, nos da vida y vida en abundancia. Esta tristeza, hermanos, que el apóstol Pablo sentía por sus hermanos judíos, por sus hermanos del pueblo de Israel, se acentuaba más considerando los privilegios que Dios mismo había concedido al pueblo de Israel. ¿Cuáles eran estos privilegios? Los encontramos enumerados ahí en el versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque Dios los había adoptado como su pueblo. Él los había escogido de entre las demás naciones. Incluso Dios mismo dice a través de sus profetas: yo no los escogí a ustedes porque era un pueblo poderoso. No, dice, yo los escogí en su debilidad, aún eran los más débiles de las demás naciones. Pero, hermanos, ¿qué es lo que le dio razón de ser al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que les dio dignidad? Que Dios los haya escogido. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria misma, hermanos. Dios manifestó su gloria en medio del pueblo de Israel. Él no lo había hecho con las demás naciones, pero lo hizo con el pueblo de Israel. Fue con el pueblo de Israel que Él renovó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Con su pueblo, Él renovó su pacto. Él, hermanos, escogió al pueblo de Israel. Él hizo un pacto con él, comenzando con Abraham. Él renovó ese pacto en el monte Sinaí, y luego, antes de entrar a la tierra prometida, nuevamente Dios renueva su pacto de que Israel debía ser su pueblo, de que Dios quería ser el pueblo, el Dios de Israel, del pueblo de Israel. La promulgación de la ley. A ningún otro pueblo, hermanos, dio esa ley santa, esa ley perfecta que Él dio en el monte Sinaí, y que también dio a través de Moisés, y que está contenida en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia.
Y aún si vamos más allá, también encontramos ahí en los salmos y en los profetas. El pueblo de Israel, hermanos, fue bendecido en gran manera a través del pacto, a través de la ley, a través del culto verdadero. Porque Dios, hermanos, estableció el culto verdadero en medio del pueblo de Israel. Allá incluso en Éxodo capítulo 20, cuando Él da la ley, dice claramente: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, Dios dio a conocer a su pueblo que solamente hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mientras que las demás naciones tenían multitud de dioses, Israel solamente debía tener un solo Dios, porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y eso era algo que Dios había privilegiado a Israel desde la antigüedad. También, hermanos, él le había dado a los patriarcas, le había dado promesas que no le había dado a otros pueblos. Es más, Dios le dice: yo voy a dar a Egipto por ti, a Libia, voy a dar naciones por ti. Y había dicho de Israel: ustedes son mi especial tesoro. Dios había dicho de su pueblo de Israel que era como la niña de sus ojos. No toquéis, dice el Señor, a la niña de mis ojos. Muchos privilegios, muchas bendiciones. Y por si eso fuera poco, hermanos, el Padre determinó enviar a su Hijo Jesucristo en medio del pueblo de Israel. Jesús mismo era descendiente de Abraham, descendiente de David. Jesús mismo era judío y él nació en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel. La gente pudo contemplar la gloria del Padre manifestada en Jesucristo, porque dice claramente la Escritura, ¿verdad? Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La tierra que habitaba en tinieblas vio gran luz, porque la luz de este mundo, que es Jesús, venía a este mundo, venía a esta tierra. Con nosotros estuvo el Emmanuel, Dios con nosotros, en la persona de Jesucristo. Y eso fue en medio del pueblo de Israel, hermanos. Y por eso Pablo, hermanos, viendo que aún así sus hermanos en la carne no creían en Jesús, esto le llenaba de tristeza. Él mismo sabía, porque él mismo era perseguidor. Él mismo se había propuesto destruir, acabar con los seguidores del camino. Y dice que aún había pedido cartas para ir tras ellos a Damasco, y dice que aún respirando amenazas de muerte iba hacia Damasco con cartas que lo autorizaban para ir de casa en casa para llevar presos a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo. Pero Cristo tuvo misericordia de él y se le apareció en el camino. Siendo el mediodía, dice que fue derribado de su cabalgadura, dice, y que la luz era tan fuerte que Pablo quedó ciego. Y ese hombre
muy seguro de sí mismo, ese hombre que se sentía con mucha autoridad, ese hombre que tenía gran convicción y gran coraje en contra de Cristo, tuvo que ser humillado. De tal manera que dice que tuvieron que llevarlo, tuvieron que conducirlo, porque ya por sí mismo no podía valerse. Pero de esa manera, hermanos, Dios lo quebrantó, y cuando lo levantó, hizo del apóstol Pablo un gran apóstol y un gran predicador. Pero, hermanos, Pablo sabía de estas bendiciones porque él mismo era del pueblo de Israel. Él mismo decía, si hay algo de que pueda yo gloriarme en la carne, yo tengo mucho de qué gloriarme en la carne. Hebreo de hebreos, decía él, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia. Dice, sí, de eso de lo que ustedes se enorgullecen, le decía a sus hermanos judíos, yo también podría enorgullecerme de eso. Tengo mucho de qué llenarme de orgullo. Dice, pero todo eso yo lo he estimado como basura, como pérdida, con tal de ganar a Cristo, con tal de que Cristo esté de mi lado. Por amor a Cristo, dice, todo eso yo lo he estimado como pérdida, como basura. Porque no hay nada, hermanos, comparable con lo que es Cristo para nosotros. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo sentía esta profunda tristeza. Y yo creo, hermanos, que nosotros también, cuando vemos que nuestros familiares o amigos no quieren nada con el Evangelio, no quieren nada con Cristo, también nos da tristeza. Pero tenemos nosotros que orar por ellos, tenemos que hablarles de Cristo. Y llega el momento en que está bien, si ya no quieren escuchar de Cristo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a Cristo y nosotros vamos a hablarle a Cristo de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hijos, para que sea Cristo quien trate con ellos, para que sea Cristo por medio de su Espíritu quebrantando sus corazones, porque nosotros no lo vamos a lograr, pero Dios sí, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No eres tú, es Dios quien va a hacer la obra en la vida de tus hijos, en la vida de tus amigos, en la vida de tus compañeros, en la vida de tus vecinos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Mientras podamos hablarles de Cristo, lo vamos a hacer. Mientras podamos compartirles de la palabra, lo vamos a hacer. Pero, sobre todo, que sea Cristo, que sea Dios quien haga la obra en ellos. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Pues dice aquí, hermanos, que son los verdaderos descendientes de Abraham, son los que son según la promesa. Pero algo que llama la atención aquí en Romanos capítulo 8, volviendo a capítulo 9, es que los verdaderos descendientes de Abraham, según la promesa, son también hijos de Dios. Yo, créanmelo, hermanos, no había reparado en ese detalle. Es verdad que hay cosas que nosotros damos por hecho, que conocemos, que a veces compartimos también, pero cuando vemos que la palabra de Dios se nos abre de una manera tan clara, nos sorprendemos. Y vemos aquí en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9, voy a darle lectura a estos versículos, Romanos 9, 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá
un hijo. Hermanos, aquí quiero pedirles de antemano que tengan su Biblia a su mano, en su mano, y que consulten con ella, que estudien en ella, y sobre todo vamos a utilizarla en estos momentos para confirmar algunas afirmaciones, algunas declaraciones que tenemos aquí. Y en primer lugar tenemos que decir que no basta con ser hijo de Abraham según la carne para ser un verdadero israelita. Y eso ya lo sabemos. Pero hermanos, a veces como que no entendemos hasta dónde esto puede influir, hasta dónde esto afecta el hecho de que la mayoría del pueblo de Israel no cree en Jesús como el Mesías. Y yo sé, hermanos, que en el ámbito evangélico, en muchas iglesias evangélicas, se tiene al pueblo de Israel como si fuera un pueblo aparte, como que si Israel fuera el catalizador de lo que está sucediendo en el mundo, como si Israel fuera el ombligo del mundo. Pero no es así, hermanos. Israel ha tenido sus privilegios. Dios ha bendecido a Israel, pero también lo ha probado de muchas maneras. Y ha habido momentos en la historia que parece que el pueblo de Israel va a desaparecer. Ha habido enemigos del pueblo de Israel en la historia que han tratado de desaparecer a esta nación, a este pueblo, pero no han podido. ¿Por qué? Porque como Pablo dice más adelante, hermanos, Dios, hermanos, ha escogido ese pueblo y Dios no va a retractarse de sus promesas. Dios no va a retractarse del pacto que Él ha hecho con el pueblo de Israel. Pero también es cierto, hermanos, que el pueblo de Israel le ha fallado mucho a Dios. Y actualmente en el pueblo de Israel hay muchos ateos. Hay muchos que no creen en Dios dentro del pueblo de Israel. Muchos judíos que no creen en Dios. Y por eso dice aquí la palabra que no todos los que descienden de Abraham según la carne son verdaderos israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Aquí, hermanos, debemos recordar que Abraham tuvo primero otro hijo. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. Hoy en la mañana hablábamos de eso en la escuela dominical. Pero aunque era el primogénito, no era el hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que él iba a hacer de él una gran nación y que por medio de él iba a bendecir a las demás naciones, pero no lo iba a hacer a través de Ismael, lo iba a hacer a través de un hijo de Sara, de su esposa, de un hijo legítimo. En Isaac te será llamada descendencia. Y no solo eso, sino también recordar, hermanos, que también Abraham tuvo más hijos. Más adelante, cuando él enviudó, cuando ya murió Sara, él se casó con Cetura. Allá en Génesis 25, 1 al 6, y tuvo más hijos e hijas. Incluso vamos a buscar ahí en Génesis 25, versículo 1 al 6. Génesis 25, del 1 al 6. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. No, ni siquiera a Ismael. A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y dio todo, dice, cuanto tenía a Isaac. ¿Por qué?
porque Abraham reconocía que Dios le había prometido que en Isaac Dios le levantaría descendencia. ¿Pero por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Porque Isaac era el hijo que Dios le había prometido en fe a Abraham. Y por eso, hermanos, por Isaac es que Abraham se constituyó en el padre de los creyentes. Y por eso los creyentes, sean israelitas o sean gentiles, tenemos a Abraham como nuestro padre. Y espiritualmente hablando, ahora, aunque nosotros somos gentiles, por la fe, somos hijos de Abraham. Y claro, esto para un judío conservador, un judío ortodoxo, esto sería una blasfemia. Pero para Dios, a la luz de las Escrituras, esto es una gran verdad, es una realidad. Amén. Que tú y yo, hermano, hermana, ahora somos también hijos de la promesa. También somos descendientes de Abraham según la fe. No según la carne, pero sí según la fe. Y aún aquellos judíos que creen en Jesús como el Mesías son los verdaderos descendientes de Abraham. Son los verdaderos israelitas. Son el verdadero pueblo de Dios. Somos el verdadero pueblo de Dios. Porque Dios ha derribado la pared intermedia de separación y ha hecho de ambos pueblos, del judío y del gentil, ¿qué? Un solo pueblo. Hay solamente un solo rebaño, hay solamente un pastor. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante que dejemos que la Escritura nos hable, que desechemos prejuicios, ideas que no están en la Escritura, y que dejemos que sea la Escritura que nos hable. Sí, Isaac era hijo de Abraham, pero también era hijo de Dios, hablando espiritualmente. Y vamos a ver con más detenimiento esto. Dice el versículo 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré. ¿Quién está hablando? Dios. Por este tiempo vendré, ¿y qué dice? Y Sara tendrá un hijo. Y vamos a leer, como dice ahí, detenidamente Génesis 18, 9 al 14. Génesis 18, 9 al 14. Hermanos, de antemano quiero decirles que el nacimiento de Isaac fue algo sobrenatural, que fue obra directa de parte de Dios. Sí es cierto, utilizando a Abraham y utilizando a Sara como el medio, pero la acción principal fue de parte de Dios, porque dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 9 al 14, dice así. Bueno, si alguien, bueno, ya lo encontré. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Recuerden que vienen aquellos tres varones. Abraham, él los ve y los invita a pasar y les da de comer. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí, hermanos, quiero que vean, Sara está consciente. Una, que ella había sido estéril. Dos, que ya le había cesado la menstruación. Además, Abraham ya era viejo. Humanamente hablando, era imposible que Sara tuviera un hijo. Pero aquí mismo Dios declara, ¿hay algo imposible para Dios? Claro que no. Y por eso, hermanos, el hecho de que Sara haya concebido de Abraham es un milagro de parte de Dios. Por eso Dios está ahí también participando en ese evento, en ese acontecimiento. Y vamos ahí a Génesis 21, más adelantito, versículo 1 al 7. 21, 1 al 7. Y pongan bien atención lo que dice. Visitó Jehová ¿a quién? A Sara. ¿Quién visitó a Sara? Jehová. Como bien había dicho, E hizo Jehová con Sara, ¿qué? Como había hablado, hermanos. Ahora es Dios tratando con Sara directamente. Es Dios visitando a Sara. ¿Para qué? Para que pudiera concebir en su vientre, ¿a quién? A Isaac. Aquí quiero aclarar un poco antes de seguir adelante. No estamos hablando que Isaac haya sido concebido por la obra del Espíritu Santo. No, porque el único que fue concebido directamente por el Espíritu Santo fue Jesús. Y nadie más que Jesús. Pero aquí, hermanos, hay cierta similitud en el sentido de que Dios, hermanos, intervino de una manera directa a través de Abraham en el vientre de Sara. ¿Para qué? Para que pudiera concebir a Isaac. Porque Isaac era el hijo de la promesa. Porque sí, Isaac iba a ser el hijo de Abraham y de Sara, pero también ¿qué? Iba a ser el hijo de Dios. No como Jesús, por supuesto. Pero sí, Dios interviene de una manera más directa en este caso. Y dice el versículo 2, ¿y qué dice? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios ¿qué? Le había dicho. No según la voluntad de Abraham, aunque su deseo era grande, pero él no podía hacer nada, ya era viejo. Aunque el deseo de Sara era muy grande, ella no podía porque era estéril y además de eso, ya no ovulaba. Pero hermanos, Dios actuó. Dios hizo el milagro en ella. Dios estaba interviniendo directamente. Eso es algo maravilloso. Por eso, dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no. Y quiero cerrar este punto con Hebreos 11:11, que da luz precisamente a lo que hemos estado diciendo. Hebreos 11, donde habla acerca de lo que algunos han llamado los héroes de la fe. Hebreos 11:11 dice, por la fe también, que la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Quizás al principio dudó, quizás al principio hasta se rió, pero luego, hermanos, ella estuvo convencida que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer.
Por eso dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Cómo intervino Dios, hermanos? Dándole fuerza para concebir. Imagínense, hermanos, una ancianita de 95 años. Bueno, yo digo ancianita, pero Dios la fortaleció, le dio fuerzas. Abraham, un hombre ya de 100 años. Pero no fue, otra vez, no fue simplemente Abraham, no fue simplemente Sara, sino fue la obra de Dios, tanto en Sara como en Abraham. Y esto, hermanos, les digo que leyésemos Hebreos, porque ahí vemos cómo Dios actuó directamente. Y en donde vimos, dice, Dios visitó a Sara. Y según el tiempo de la vida, Dios hizo posible que naciera Isaac. Y dice ahí en Juan 1, 11 al 13, ¿verdad? Que esto nos recuerda lo que Juan dice acerca de Jesús y los verdaderos creyentes. En Juan 1, 11 al 13 dice, a lo suyo vino, ¿qué? Y los suyos no le recibieron. Está hablando acerca de Jesús. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo, la tierra, el universo es de Él. La humanidad, de alguna forma, hermanos, es la obra de Dios. A lo suyo vino. Y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Hablando en términos nacionales, el pueblo de Israel. La nación de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, empezando con los del mismo pueblo de Israel, empezando con sus discípulos, porque ellos también eran israelitas, empezando con sus discípulos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, samaritanos y aún gentiles de otras naciones, como pasó en Pentecostés, donde había de diferentes naciones y escucharon las maravillas de Dios y creyeron en el mensaje de los apóstoles, en el mensaje de Pedro. ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? Jesucristo. Muchos de esos se compungieron de corazón cuando se enteraron que ellos habían crucificado al Mesías, que habían crucificado al Hijo de Dios, que habían crucificado a Jesús, y dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? Y ellos dijeron: bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo también. Entonces dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ismael había sido engendrado por voluntad de carne y por voluntad de varón, nada más. Pero Isaac fue engendrado, sí, por carne y sangre, pero sobre todo por voluntad de Dios, Y por eso, hermanos, todos los que somos engendrados por voluntad de Dios, por la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ha traído nueva vida a nosotros y nos ha hecho nacer de nuevo, es entonces cuando somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, quien ha obrado en nosotros esa nueva vida. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos darle gracias a Dios. Debemos vivir agradecidos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y ahí voy a dejar hasta ahorita el siguiente punto, hermanos, que viene ahí. La elección de Jacob sobre Esaú es manifestación del amor soberano de Dios. Lo vamos a ver para dentro de 8 días.
porque esto es algo muy importante, porque vamos a hablar precisamente sobre la elección soberana de Dios. De tal manera, hermanos, que como dice ahí, ¿verdad? Aún antes de que ellos hiciesen bien o mal, aún antes de que nacieran, Dios dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Que Dios nos hable a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Amén.